del global warming and global boiling. Esa es la advertencia que empieza a sonar por estos días en relación al calentamiento global. Ya no simplemente calentamiento, sino casi como un hervor global. El planeta, las sociedades han atravesado los calores récords en la historia de la humanidad en las últimas semanas. Las noticias llegan desde el verano europeo, el verano de otras regiones del mundo, donde el asfalto, por ejemplo, se vuelve un factor de riesgo a la salud por el nivel de temperatura que adquiere. Justo cuando la Argentina está pensando en un despegue económico de la mano, por ejemplo, de la energía fósil de Vaca Muerta y de la mano, como siempre ha depositado esas esperanzas, de los granos, de los commodities, de la producción agropecuaria. De esos dilemas que enfrenta el mundo y la Argentina en particular, de esa especie de choque entre la posibilidad de desarrollo económico y de alimentar a poblaciones, millones de personas en el mundo y el efecto en el clima, vamos a hablar hoy en la repregunta. Muchísimas gracias, Inés Camiloni, por estar hoy aquí. Muchas gracias por la invitación. Les cuento que Inés es una científica muy reconocida en temas de cambio climático. Es doctora en ciencias de la atmósfera por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. También es licenciada en esa área también por la Universidad de Buenos Aires. Hace muy poco fue nombrada vicepresidenta del Grupo 1 del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, una posición extremadamente relevante en este tema en el mundo. Y también fue convocada por la UNESCO como miembro de la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología, integrada por 18 académicos. Inés es la única argentina que forma parte de esa comisión central para la discusión en ese punto. Es profesora asociada al Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos en el Exactas y también es investigadora independiente del CONICET en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. ¿Es así? Así es. Ese dato es preciso. Bueno, Inés, enorme preocupación en el mundo y también debate, ¿no? Y polémicas, incredulidad de sectores que no terminan de confiar en el conocimiento científico sobre el cambio climático. Al día de hoy, ¿cuáles son los datos clave que tenemos que tener sobre la mesa en relación al cambio climático y a los efectos de la actividad humana en el cambio climático? Tenemos una certeza, diría que absoluta, desde el sector científico con respecto a que el planeta se está calentando y que ese calentamiento se da en términos de una aceleración bastante marcada, particularmente desde mediados del siglo XX hasta ahora. Estamos hablando de por lo menos en los últimos 70 años, ¿no? Que es donde podemos establecer esa certeza del aumento de la temperatura de la Tierra y particularmente batiendo récords en lo que tiene que ver con el calentamiento, con la temperatura promedio que alcanza el planeta, comparándolo con la referencia que habitualmente usamos desde el sector científico, que es el periodo preindustrial. Eso es siglo XVII. En realidad la referencia que nosotros tomamos son los 51 años entre 1850 y 1900, como referencia preindustrial, aunque sabemos que la revolución industrial fue décadas antes. ¿Por qué tomamos ese periodo? Porque es donde tenemos información relevada, termómetros que nos permiten precisamente conocer cómo era la temperatura promedio de la Tierra en ese momento y donde todavía el uso de los combustibles fósiles para la generación de energía no estaba tan difundido. Entonces, las certezas científicas tienen que ver con esto, con el aumento de la temperatura de la Tierra y que está alcanzando umbrales que no teníamos registro en muchas décadas y cientos de años hacia atrás, pero también en lo que nosotros llamamos la atribución de ese calentamiento y cómo podemos establecer una relación causa-efecto. Sabemos que el aumento de la temperatura de la Tierra está estrictamente vinculado con un conjunto de acciones humanas, donde particularmente la generación de energía a partir de petróleo, de carbón, de gas natural, esto es los combustibles fósiles, y también procesos productivos, mencionadas agricultura, ganadería, como procesos relacionados con los cambios en el uso de suelo, algunas actividades industriales también, todas en su conjunto, el resultado es que modifican la composición química de la atmósfera y a través de ese mecanismo es que empieza a producirse este proceso de
de aumento de la temperatura de la Tierra, lo que hace algunos años o décadas llamábamos como calentamiento global. Inés, dentro de los distintos tipos de actividades que impactan en esa relación causa y efecto en el calentamiento global, por ejemplo, generación de energía fósil, por ejemplo, actividad agropecuaria, sembrado, cosecha de granos y por otro lado ganadería. ¿Cuáles son las actividades más contaminantes? ¿En qué porcentaje que están impactando en el aumento de la temperatura de la Tierra? La mayor parte de las emisiones corresponden al sector de la energía si miramos los números en términos globales. Aproximadamente las 2/3 partes de las emisiones de dióxido de carbono principalmente provienen del sector de la energía. Y en segundo lugar, en orden de importancia, es que aparecen la agricultura, la ganadería y estos procesos vinculados con los cambios en el uso del suelo. Cuando miramos esos números ya en una escala más local y qué es lo que pasa en Argentina es algo más de la mitad de las emisiones que corresponden al sector de la energía, porque una contribución importante provienen entonces de agricultura y ganadería, ¿no? Esa matriz de cómo son las emisiones de un país están claramente vinculadas a cómo son los procesos productivos en cada uno de los países. No es tanto la energía o baja un poco el porcentaje de impacto de la energía, de producción de energía, y sube el impacto de producción agropecuaria. De agricultura y ganadería en Argentina en particular. Se diferencia del promedio global. Una de las discusiones en sabemos Donald Trump, hay políticos, Bolsonaro en su momento, hay grandes corrientes que resisten esa interpretación causal de que es la actividad del hombre la que produce el cambio climático y sostienen que habría un proceso de evolución natural que podría explicarlo también. Estás planteando que la comunidad científica ha podido demostrar que hay una relación causa-efecto. Sí, hay un consenso científico, diría que absoluto, con respecto a este proceso de atribución, porque la ciencia tiene herramientas para poder probar precisamente variables que son las acciones humanas las responsables del cambio climático. Usamos simulaciones, modelos que representan cómo funciona todo el sistema climático y cómo este sistema climático funcionaría si no tuviéramos tanto dióxido de carbono en la atmósfera como tenemos en la actualidad, y cómo el sistema responde cuando sí tenemos mucho dióxido de carbono, mucho metano y muchos de los otros gases que producen el cambio climático. Hay grandes preguntas, interrogantes y dilemas. Por un lado, hay quienes señalan que la emisión de dióxido de carbono se ha ido reduciendo por los distintos protocolos, el distinto respeto de las sociedades más desarrolladas, occidentales, en Europa, la transición hacia la energía renovable, y se ha logrado contener y reducir esa emisión. ¿Cuál es la información en relación a ese punto? La realidad es que las emisiones están aumentando. No hay reducción. No, es importante aclararlo, porque hay mucha información sobre que en realidad las emisiones han bajado. Al contrario. En términos globales han aumentado, y en términos globales solo se registró una reducción en el año 2020 asociado a la pandemia. Claro, al parate de la economía precisamente. Al parate de la economía, y particularmente el análisis que se hizo tiene que ver con el parate en el transporte. Como el detener el transporte, y particularmente el transporte terrestre, porque si bien también se detuvo el transporte aéreo, la mayor contribución en la reducción de las emisiones en el año 2020 fue asociado a cómo el transporte terrestre se frenó. Pero ya en el 2021, 2022, las emisiones volvieron a aumentar. Es cierto que en términos globales, si lo miramos en cuestiones regionales y cómo los países están funcionando, ahí aparecen cuestiones dispares. Hay países, particularmente los países emergentes, China, India, donde las emisiones están aumentando y están aumentando de forma acelerada, mientras que hay otras economías, y ahí sí entra Estados Unidos y la Unión Europea, donde han estado reduciendo sus emisiones. ¿En qué porcentaje la reducción de esos países? Es bastante significativa. Yo no te podría decir estrictamente el número del porcentaje, pero cuando uno mira los gráficos, la realidad es que ve que India viene aumentando así
Sí, y Estados Unidos, la Unión Europea, si bien han logrado crecer económicamente, pudieron desacoplar ese crecimiento a necesariamente seguir emitiendo cada vez más dióxido de carbono. Claro. Ahora, es interesante eso porque termina demostrando el efecto sistémico, aun cuando hay países que desaceleran y reducen la emisión de dióxido de carbono, en la suma total el efecto sigue siendo de ascenso de esa emisión, por el efecto de otros países de semejante cantidad de población como China e India. Claro, porque cuando uno mira el volumen de cuánto dióxido de carbono se está emitiendo a la atmósfera, el primer emisor es China, después está India en el tercer lugar, Estados Unidos aparece en el segundo lugar. Y países en vías de desarrollo o países como los de América Latina que tienen una matriz energética, por ejemplo, muy dispar. La Argentina tiene un 16% de energía renovable, pero Uruguay tiene el 90% de su matriz energética basada en energía renovable. ¿Cómo es la medición en la región con esa disparidad de impacto? Argentina emite algo así como el 0,9% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si lo miramos en la foto global, es poco, estamos menos del 1%. ¿Y Chile, Uruguay, Brasil? Cuando nos comparamos con nuestros vecinos de América Latina, entre Brasil y México van alternando los años, a veces está primero uno, otras veces está el otro, pero Argentina está en tercer lugar. Chile, Brasil, Colombia, Perú emiten bastante menos que Argentina. Argentina está en niveles semejantes también a Venezuela, ¿sí? Pero en el volumen no es tanto lo que estamos emitiendo, pero emitimos bastante más que la mayor parte de nuestros vecinos de la región. Inés, el gran dilema es importante esa aclaración de la emisión porque uno de los argumentos de quienes resisten la idea de un cambio climático vinculado con la actividad humana venían sosteniendo que una prueba de que eso no era muy defendible tenía que ver con que el dato de que las emisiones venían bajando. Quedó claro que solo bajaron en 2020 globalmente, ¿no? El cálculo, la sumatoria final. Eso es un punto importante. La otra cuestión es el gran dilema de cómo alimentar a millones en el planeta, cómo lograr el despegue económico y una mayor equidad social y económica en las naciones emergentes, en vías de desarrollo o en las naciones pobres, si se cuestionan las matrices productivas basadas en energías fósiles o en el agro, ¿no? Claramente Argentina es un ejemplo. Encuentra en Vaca Muerta, encuentra en las posibilidades que dé el litio o encuentra en la mayor productividad del campo argentino un futuro de macroeconómico más estable y de ingresos y de desarrollo económico y social. Entonces, ¿cuál es desde una visión ética, porque estás en una comisión ética que está pensando estos dilemas, cómo se piensa en la contención del cambio climático sin impactar en esos desarrollos necesarios para la vida humana? Una forma de pensarlo es ver qué es posible. Y ver qué es posible son los ejemplos que yo mencionaba antes. Tenemos la Unión Europea, tenemos Estados Unidos, regiones que están creciendo económicamente y que sus emisiones disminuyen. Con lo cual, es posible desacoplar el crecimiento económico de las emisiones. Pero ¿qué ejemplos tenemos? Países desarrollados. ¿Qué es lo que hace falta entonces? En general hace falta recursos, hace falta transferencia de tecnología, esos recursos que los países emergentes, los países en desarrollo no tienen. Entonces tenemos que pensar el cambio climático como una cuestión global y donde no hay una única región que de alguna forma podemos pensar que se puede salvar del cambio climático, sino que hay que empezar a pensarlo a través de soluciones globales. Y ahí es donde la cooperación cumple un rol esencial, la transferencia de tecnología, el financiamiento, porque en gran medida los países que ahora más están sufriendo los impactos del cambio climático son quienes menos recursos tienen, pero que históricamente tienen menos responsabilidad en términos de sus causas. ¿Sí? Si bien ahora Estados Unidos, la Unión Europea están reduciendo sus emisiones, cuando lo vemos en términos históricos, Estados Unidos es el país que más dióxido de carbono incorporó en la atmósfera. Claro, porque todavía ese problema no era un problema cuando se estaba desarrollando económicamente, ¿no? Por lo menos no se estaba reflexionando sobre eso, estaba puesto en la mesa de debate. Ahora es interesante porque la Unión Europea, por ejemplo, es altamente productiva en términos de producción agropecuaria, pero han encontrado un modo de, sosteniendo esa productividad, la productividad es altísima, de bajar su huella de carbono.
Sí, Si Argentina podría plantearse hacerse esa pregunta. No se trata de cerrar una vía de desarrollo, por ejemplo el agro, sino encontrar el modo tecnológico para que no impacte significativamente. Sin duda, porque estamos en un planeta donde la población está creciendo. Claro. Y a esa población que está creciendo hay que alimentarla con alimentos en cantidad y en calidad. Proteínas, claro. Entonces, sin duda, no es dejando de producir el camino, sino de qué forma se hace una transformación en términos de la producción. Pero cuando hablamos de alimentos, otra de las cuestiones centrales es que también gran parte de los alimentos que se producen, del orden de un 30%, son descartados estando en buen estado. Entonces, el desperdicio de alimentos. Otra forma de atacar el cambio climático tiene que ver con ese uso consciente, racional de los recursos. Claro. Y los alimentos forman reaprovechamiento de alimentos, por ejemplo, verduras que alimentos que se vencen o verduras que se echan a perder o frutas que se echan a perder. Estéticamente pareciera que no son los más apropiados para entrar a algunos mercados y que son desechados y que podrían ser absolutamente aprovechados en nuestras circunstancias. 30% es un número muy grande que lo tenemos que escalar no solo en términos industriales, productivos, sino en nuestra vida cotidiana también. Sí, importantísimo. Hay también una especie de ecoestrés, ecofobia y una postura extremadamente combativa de ciertas organizaciones internacionales en contra de, estoy pensando en el cultivo de salmón, por ejemplo, en estas grandes reservorios de salmón creado, no salvaje, sino más artificialmente o con mayor intervención. Hay debates sobre si explotación minera o no, debates sobre si el agro o no. Hay movimientos que se oponen completamente. Esa tampoco parece ser una solución viable, es decir, cerrar la economía en algunas canillas para lograr una reducción del calentamiento. No, yo creo que hay un conocimiento científico creciente, sólido, que no solo explica qué es lo que está pasando con el clima, qué es lo que está pasando o cuáles son las causas que estamos viendo en el cambio climático, sino que también ofrece lo que nosotros llamamos un espacio de soluciones. ¿Qué hacer con todo esto? Entendiendo, de nuevo, que es un problema global, que las soluciones tienen que ser globales. Claro. Entonces, en ese sentido, ese espacio de soluciones que tiene que ver en cómo actuamos con las causas que producen el cambio climático, cómo nos adaptamos a sus consecuencias para disminuir los riesgos y los peligros que implica, me parece que es el camino para encontrar estas soluciones, ¿no? Inés, dentro de pensarlo desde el lugar de la solución y del aporte de la ciencia y la tecnología, hay toda una rama nueva de saberes científicos y tecnológicos que es la geoingeniería, ¿no? Esto es así conocemos esa rama. Y hay una historia que tiene que ver con que en algún momento un efecto natural de la erupción de un volcán produce una pregunta de si es posible bajar el nivel de calentamiento y enfriar la Tierra. ¿Puedes contar esa historia y cómo dispara la pregunta de la geoingeniería como oportunidad para encontrar soluciones? En 1991 hubo una erupción muy grande, un volcán en Filipinas, el volcán Pinatubo, que inyectó pequeñas partículas, esas cenizas que liberan los volcanes, alrededor de 20 kilómetros de altura en la atmósfera, una porción de atmósfera que llamamos la estratosfera. El efecto que se notó en la temperatura después de esta erupción volcánica fue que en promedio el planeta se enfrió alrededor de medio grado centígrado durante algunos meses. Sí. ¿Por qué? Porque esas partículas devolvían hacia el espacio, reflejaban gran cantidad de energía que no llegaba al suelo. Entonces la temperatura bajaba. Años después, y en este contexto de aumento de la temperatura de la Tierra, empezó a pensarse si podría replicarse artificialmente este efecto de enfriamiento que producen los volcanes a partir de incorporar estas pequeñas partículas por medio de aviones en la estratosfera. Esto es lo que se llama una de las tecnologías dentro de la geoingeniería solar, de la incorporación
de estas partículas en la estratosfera y que está en una instancia, diría, de investigación desde el punto de vista de la ciencia para evaluar cuáles serían sus efectos, porque sin duda sabemos que serviría para bajarle la temperatura a la Tierra. El efecto que nosotros tratamos de explicar es como si le pusiéramos una media sombra al planeta. Claro. ¿Sí? De enfriamiento. Es como un filtro de los rayos solares, algo así. Claro, reflejaríamos más energía de vuelta hacia el espacio y así se bajaría la temperatura. Pero lo que sabemos también es que eso modificaría el ciclo del agua. Haría que en algunos lugares llueva más, en otros lugares llueva menos. Y eso sabemos impactos sistémicos, eso, tendría consecuencias distintas para las diferentes regiones. Por lo tanto, involucra también cuestiones éticas, porque no es volver como en un túnel del tiempo al clima que teníamos hace 50 años o hace 100 años. Producir nuevas condiciones donde baja la temperatura, pero no sabemos qué otros efectos se pueden dar. Exactamente, se generaría un clima nuevo, pero que sin duda sería más frío que el que tenemos en la actualidad. ¿Habría menos dióxido de carbono en el aire, por ejemplo? No. Sí, depende, el dióxido de carbono que tenemos depende estrictamente de cuánto petróleo quememos, cuánto carbono, cuánto gas. Si seguimos quemando las mismas cantidades que hasta ahora, se va a seguir acumulando. Eso implica que los océanos, por ejemplo, se van a seguir acidificando, que eso va a seguir dañando a los corales. El efecto en principio sería bajarle la temperatura. ¿Podría servir? Podría servir temporariamente, mientras reducimos y hacemos la transición energética hacia fuentes renovables para bajarle temporariamente la temperatura a la Tierra. Es lo que la ciencia todavía está estudiando, pero es una discusión que viene avanzando en forma muy acelerada en todo el mundo. ¿Sí? Es geoingeniería aplicada a la administración del sol, de alguna manera. De la energía. Y su impacto de la energía solar y su impacto en la Tierra. Así es. Ahora, ¿eso dejaría inviable la producción de energía a través de la energía solar? No, de porque los paneles sería entre un 1 y un 2% como mucho la cantidad, la reducción de la energía del sol. Todo depende si queremos bajarle la temperatura al planeta en medio grado o 1 grado, ¿no? Depende de eso. El problema de que el planeta suba los grados, suba de temperatura, es que derrite hielo, suben los mares, produce una serie de consecuencias. Sí. Ahora, no está vinculado con el dióxido de carbono. Sí. ¿O cómo es la vinculación? La vinculación es que más dióxido de carbono intensifica o potencia un fenómeno natural, que es el efecto invernadero. Entonces, más dióxido de carbono, al intensificar el efecto invernadero, hace que el sistema climático retenga cada vez mayor cantidad de energía. Claro, más calor. Y entonces así es como va aumentando la temperatura de la Tierra, eso derrite los hielos y en algunos procesos entramos dentro de lo que nosotros llamamos como círculos de retroalimentación, ¿no? Procesos que empiezan a amplificarse. Supimos que la semana pasada que un iceberg del tamaño de Argentina, es la explicación más sencilla que se ha dado, desapareció en la Antártida. ¿Qué significa eso que desapareció? ¿Que se derritió y se integró a las aguas del océano? No, te agradezco que me hagas esa pregunta para hacer una aclaración. Durante el invierno, cuando baja mucho la temperatura en la región antártica, lo que sucede es que hay porciones de mar que tienden a pasar a la fase sólida, tienden a congelarse. Lo que sucedió es que lo que habitualmente, la superficie que habitualmente se congelaba, este año no se congeló. Ah, porque la temperatura es más alta. Porque la temperatura es relativamente más alta y bueno, es algo que todavía la ciencia está investigando. No es que se haya derretido, quedó en estado líquido lo que se solía congelar, que era una porción, una superficie muy grande de hielo que nos está faltando. Equivalente a la superficie de Argentina. Como un iceberg estacional de alguna manera. Que no se congeló, claro. Una porción de océano que se derrite y se congela. Y esta vez no según la época del año, y esta vez no se congeló. Entonces hay un mínimo de hielo en toda la región antártica que es histórico en términos de lo poco hielo que hay. Quienes refutan el cambio climático y la acción humana sostienen que la cantidad de hielo en los polos ha crecido. ¿Eso no se confirma? ¿Es lo contrario? No, es lo contrario. Tenemos una marcada retracción de hielo porque particularmente en la región del Ártico es donde más ha estado aumentando la temperatura de la Tierra. Hay una aceleración en el calentamiento en esas latitudes altas, en esa porción del hemisferio norte que es histórica y que afecta particularmente el hielo, ¿no? Inés, la Argentina, bueno, está cerca de estos hielos antárticos.
En el futuro, ¿cuál es el mayor riesgo que afronta en términos climáticos y medioambientales? ¿Una invasión de tierras por el crecimiento del nivel del océano? Por ejemplo, que parte de la provincia de Buenos Aires, que es tan productiva, pueda quedar en las aguas, ¿o es un problema de sequías y de aumento de temperaturas o de lluvias muy extremas? ¿Cuál es el pronóstico con estos sistemas de pronóstico de cambios sistémicos que ustedes manejan? Claro, nosotros lo que hacemos son proyecciones de cambio climático que estimamos cómo puede ser el clima en las próximas décadas en función de distintos escenarios. ¿Qué son esos escenarios? ¿Emitimos más dióxido de carbono o si seguimos emitiendo mucho como venimos hasta ahora? Eso nos da un rango posible, ¿sí? De un clima más extremo o menos extremo en términos de cambios. Argentina es un país muy grande, las proyecciones muestran esta tendencia a que el territorio se va a seguir calentando, particularmente el extremo noroeste de Argentina es la porción del país donde se proyecta el mayor aumento en la temperatura. Pero ¿A qué temperatura se puede llegar? Depende cómo sean los escenarios de emisiones, pero puede haber aumentos de temperatura del orden de 3, 4 grados centígrados respecto a lo que teníamos a fin del siglo pasado, que es el siglo XX, no yéndonos muy atrás en el tiempo. Sí. Pero también un aumento en la frecuencia de olas de calor, en la duración, en la intensidad de olas de calor. Este año para la economía y para la vida de los argentinos fue muy crítico la sequía que afectó a la producción del agro. ¿Ese puede ser un escenario mucho más común del que pensamos en el futuro? Las proyecciones muestran que no, que en esta región, en el noreste del país, hay... continuaría una tendencia que es la del aumento de la precipitación y las proyecciones muestran que la lluvia seguiría aumentando. Pero todo esto está inmerso dentro de una marcada variabilidad. Entonces podemos tener una tendencia que llueva cada vez más, pero dentro de esa tendencia podemos tener años más húmedos con inundaciones y años extremadamente secos. Pero la tendencia es a que sea más húmeda. Inés, la última cuestión, es muy interesante el tema de la geoingeniería, de la geoingeniería solar, con este ejemplo de cómo un fenómeno natural, la erupción de un volcán, dio señales a la ciencia y a la tecnología de por dónde podría haber una solución, por lo menos temporaria. Básicamente porque plantearon el optimismo, ¿no?, de la ciencia cumpliendo un rol activo sobre la mejora de las condiciones. Un país como Argentina, en términos de esa posibilidad de intervención, tendría que enfocar los recursos del Estado y del mercado también a la transición energética hacia las energías renovables. Eso sería la variable donde la ciencia aplicada y la tecnología podría hacer un aporte. Sí, sin duda lo que hay que hacer es actuar sobre las causas del cambio climático y eso apunta directamente al uso de los combustibles fósiles y ahí es donde la transición energética, fuentes renovables, tiene que ser una cuestión central. Sumado a esto, cambios en algunas pautas que tienen que ver con la producción, con el consumo, también actúan sobre las causas, pero también es fundamental todo lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático. Sabemos que el clima está cambiando, que va a seguir cambiando, que vamos hacia un clima cada vez más peligroso y la adaptación, cómo minimizamos los riesgos y los peligros que implica el cambio climático, son también cuestiones centrales que deben ser políticas de Estado. Como último coletazo de esta cuestión, la transición energética lleva tiempo pero se acelera. ¿Cómo se plantean los países que todavía tienen que encarar esa transición cuando tienen problemas económicos? ¿Se habla de colaboraciones globales más interesantes en términos de financiación de esos sistemas, aún en países con grandes problemas económicos? Sí, el financiamiento climático es una de las cuestiones centrales. Se discuten en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Hay todo un programa vinculado con pérdidas y daños en consecuencias de países que prácticamente no tienen ninguna responsabilidad frente al cambio climático y están sufriendo unos impactos y riesgos a futuro que son muy severos. Pero todo esto va mucho más lento de la velocidad a la cual el clima
clima está cambiando. Entonces, uno de los mensajes centrales desde el sector científico y también desde el sector político, y creo que de ahí viene esto con lo que vos empezaste, de la ebullición global, tiene que ver con de qué forma podemos implementar la urgencia, de qué forma estas medidas para que estas transformaciones se hagan lo más rápido posible. Bueno, muchísimas gracias. Datos fundamentales sobre este problema que parecía lejano, parecía de otras sociedades y hoy es parte de la conversación y de la preocupación diaria de cualquier persona que se levante y en pleno invierno encuentra temperaturas de verano cada vez más con mayor frecuencia. Así es. Gracias. Fue Inés Camiloni. Muchísimas gracias.